5 de agosto de 1912. El manicomio de Leganés es una institución bastante paradigmática. Encontramos unas cartas en los expedientes clínicos que nos preguntábamos qué hacían allí. Tengo que comer y convivir con los locos. Encontramos un mensaje de súplica. Vengo a solicitarle sobre el destino de mi marido. Esta es una carta de súplica de una ciudadana francesa. Llegaban las cartas de toda Europa buscando a un desaparecido. Perdóneme mi atrevimiento y tenga piedad de una desafortunada. De agosto de 1912. Señora, una mañana fría del mes de marzo del pasado año de 1911, se presentaron en el manicomio de San Rafael de Valladolid dos sujetos vestidos de uniforme en que se destacaban las armas de España, y me invitaron, valiéndose de un subterfugio disparatado, a emprender con ellos un viaje a Madrid. Mi estado de salud era aquel día tan deplorable que a duras penas podía tenerme en pie. Cuán suaves y hasta deleitosos se me representan los tormentos físicos, morales y espirituales que me abrumaron durante 12 años en el manicomio de San Rafael, cuando los comparo con los que vengo sufriendo en esta infernal baraúnda de Leganés hasta el día de hoy. La institución, el manicomio de Leganés, al principio se llamó Casa de Dementes de Santa Isabel, porque está creada en honor de la reina Isabel II. En el año 1851 se inauguró, llegaron los primeros pacientes en 1852. Se vio que era muy pequeña y fue creciendo a lo largo del siglo XIX hasta llegar a una capacidad a primeros de siglo, en 1911, de aproximadamente 200 pacientes. Ernesto fue un paciente que ingresó en 1911 en el manicomio de Leganés, diagnosticado de psicosis sistematizada, con delirios de persecución y grandeza. Me parece muy importante señalar cómo, en primer lugar, se dirige a su suegra, ¿no? Ernesto culpa a su suegra del internamiento. Es importante saber la importancia que tenía la familia en los internamientos de los pacientes en la época en la que estamos hablando, ¿no? Es verdad que comienza la carta con una lucidez, ¿no?, bastante llamativa para el diagnóstico que le habían puesto, ¿no? Ernesto habla de cómo siente que el manicomio no es un lugar que le pertenece, ¿no? Tengo que comer y convivir con los locos, sufriendo una mortificación constante de la vista, el oído y el olfato. Y ni siquiera puedo descansar con tranquilidad de noche, pues a cada momento interrumpen en mi sueño conversaciones, ruidos y gritos de locos y loqueros. Esta mortificación dura desde hace 17 meses. Y no es de extrañar, por lo tanto, que mi cuerpo se haya convertido en un hospital de enfermedades. Considero deber mío dejar consignado
que no solo no tengo el menor motivo de queja contra nadie, sino que por el contrario estoy profundamente agradecido a estas buenísimas hermanas, al director, a los médicos, al practicante y a toda la servidumbre. Pues de todos ellos he recibido y recibo grandes muestras de consideración y afecto. Las cartas desde los lugares de encierro, y en concreto esta desde un manicomio como es el manicomio de Santa Isabel en Leganés, son cartas que reflejan muy bien la experiencia del encierro. Muchos de los especialistas en los establecimientos psiquiátricos hablan de los manicomios como de los no lugares, es decir, los pacientes se sienten completamente fuera de su sitio, están en un entorno hostil. En ese sentido, la escritura, y en concreto la escritura epistolar, les sirve como terapia para resituarse y fundamentalmente para poder liberar las emociones y llamar la atención de la gente que tienen a su alrededor. La mayor parte de las cartas son de los llamados pensionistas, es decir, que eran pacientes que pagaban por su estancia aquí, aunque esto era un manicomio de la Beneficencia General, había posibilidad de pagar. Entonces había los pensionistas de primer grado o de primera clase y los de segunda clase. Muchos de los pacientes que estaban ingresados eran analfabetos, no podían escribir. Entonces, la mayor parte de las cartas son de personas letradas que no eran el grueso de la institución, luego no hay muchas. Un número considerable y que además era una fuente de mucho valor desde nuestro punto de vista porque permitía el poder entender la historia de la psiquiatría desde otro punto de vista, desde el punto de vista del paciente. Mi intención era tratar con el director, el doctor Salas, de mi instalación en esta casa en condiciones más decorosas. Pero en vista de que no se sabe fijamente cuándo dicho señor regresará de su excursión veraniega, me pareció oportuno informar a usted y a mis hijos de este y otros asuntos. El doctor Salas y Vaca, durante su jefatura, estuvo bastante preocupado por el estado de la institución y se realizaron bastantes reformas. Salas no entendía la escritura desde un punto de vista terapéutico, como sí que habían hecho otros psiquiatras, ¿no? Él entendía la escritura desde un punto de vista más desde el diagnóstico, ¿no? De la comprensión del cuadro psicopatológico del paciente. Creo que con que ponga usted a mi disposición unas 200 pesetas mensuales por mi cuenta, quedará resuelto el problema. Y otro tanto tengo que decir de la ropa. Me estoy quedando desnudo. Y antes que entre el otoño quiero equiparme de ropa interior y exterior por mi cuenta. Creo que con unas 1000 pesetas que dé usted para que se me anticipen, será suficiente. En
la mayoría de las cartas encontramos un mensaje de súplica. Es muy común que los familiares pidan a sus hermanos, padres, hijos, que vengan a buscarles, que vengan a visitarles. Pedían comida, pedían cigarrillos, pedían papel para escribir, para poder enviar cosas. Luego hay otro tono de súplica también, pero con lo que son más los administradores y a los médicos, ¿no? Diciéndoles eso, lo mismo: yo no estoy enfermo, yo no tengo que estar aquí, déjenme ir con mi familia. Ese es un poco el tono más general y más común en las cartas. Yo no nací para loco ni para pobre, sino para todo lo contrario. Y durante muy cerca de 13 años se me ha obligado a sentar plaza de loco y de pobre. Y ya es tiempo de que vaya terminando la satánica comedia. Hay un momento de cambio muy importante en la carta en el que su patología sale a la luz, y esa nueva escritura, una escritura desesperada, una escritura impaciente, empieza a reflejarse también no solamente a nivel gráfico, sino igualmente en la forma de expresión. Mi casa se reconstituirá cuando llegue mi tiempo, y siendo la tierra corto espacio para mi grandeza, fijaré en el aire mi trono, y lo cimentaré con ángeles. Desde allí contemplaré y dominaré el mundo entero sin lanza ni espada, y veré postrados a mis pies a todos sus habitantes, menos uno, el Santísimo Pontífice, vicario de Jesucristo, representante de Dios en la tierra, Papa y Rey. Los tratamientos en aquella época eran muy pequeños también, pues se utilizaban las mismas cosas que se habían utilizado en el siglo XIX, que eran pues algunos sedantes, tipo morfínicos, opioides, extractos de láudano, cosas más naturales. Luego había lo que llamaban la hidroterapia, que había duchas, había algunos baños, los que les daban duchas frías, calientes, había bastantes carencias en los tratamientos. Durante los primeros 60-70 años del siglo XX, el tratamiento de los pacientes con algún tipo de problema mental era la institucionalización psiquiátrica, el internar a estos pacientes en los manicomios y el que permanecieran allí durante años, ¿no? Sonará la trompeta, llamando a los hombres a juicio. Se estremecerá la tierra y apareceré yo. Este es verdaderamente Hijo de Dios, diré, enseñando el crucifijo. Y agregaré: y yo soy el anticristo. En el momento que haya triunfado en la tierra la mayor gloria de Dios, mi misión habrá terminado y desapareceré. No dudando que sabrá usted hacer un uso muy prudente, religioso y discreto del contenido de esta carta, presento a usted mis respetos. Ernesto. Pensamos que la mayoría de las cartas que escribían los pacientes no se llegaban a enviar. De hecho, hay algunos pacientes incluso que al escribir la carta suplican a la persona de referencia, ¿no?, al médico en este caso, que por favor que le dé curso.
Empecé esta carta ayer y estuve tentado a no darle curso, porque me parece que todo en ella respira hipocresía, orgullo, vanidad, petulancia. Y no digo mentira, porque estoy muy seguro que es verdad todo lo que en ella digo y que todo se ha de cumplir al pie de